Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar Retos de calidad del aire en la reconstrucción urbana en América Latina. Mi nombre es Catalina Garzón y hago parte del equipo de educación continua. Vamos a dar inicio a esta actividad. En unos minutos los invitamos a revisar los aspectos técnicos en esta actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecida por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades y unidades de la universidad. En esta ocasión, con el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER. Con este espacio queremos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas y moderadores, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas una vez finalice la intervención. Así que los invitamos a enviar sus inquietudes al espacio de preguntas y respuestas. Este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. El día de hoy nos acompañan como moderadores Juan Pablo Orjuela, investigador asociado en movilidad urbana de la Universidad de Oxford, y Daniela García, ingeniera ambiental y abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho en Políticas Públicas y Derecho Ambiental de la Universidad de Stanford. Para iniciar este evento les damos la bienvenida y les cedemos la palabra. Buenas tardes y bienvenidos. Mil gracias, Catalina. Bienvenidas a todas las personas conectadas. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Orjuela. Como decía Catalina, soy investigador asociado de la Unidad de Estudios en Transporte en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. El día de hoy, en este evento, nos acompañan un panel que para mí es como un panel de ensueño. Creo que cuando estábamos organizando este evento y estábamos con Daniela tratando de definir a quienes invitábamos, dijimos, bueno, empecemos como con a quienes nos soñaríamos que nos acompañan, y todas las personas que nos soñamos nos dijeron sí, listos de una. Entonces yo estoy muy contento y estoy muy agradecido con el tiempo que nos han ofrecido para que esto sea así. Em, Más adelante los voy a presentar, los y las voy a presentar más formalmente. Quería pues primero que todo dejar que Daniela, que me acompaña como moderadora y como organizadora de todo este evento, pues se presente rápidamente. Voy a dar una introducción muy breve de cómo creemos que este evento puede ser del interés de las personas que nos acompañan, y después de eso pues voy a presentar a las personas que tenemos de invitadas hoy. Entonces, Daniela, adelante. Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, también arranco presentándome. Yo soy Daniela García Aguirre, actualmente coordino la iniciativa por el aire limpio en la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente, AIDA, y coincido contigo completamente. Es un panel estelar en el momento en que nos planteamos ese sueño de panel. Pues tuvimos la fortuna de contar con todos ustedes y que todos ustedes fueran quienes lo confirmaran. Así que el evento de hoy está sin lugar a dudas integrado por personas de las que tenemos la oportunidad de aprender muchísimo y con las que esperamos compartir un montón en esta conversación, que es la idea, que sea realmente una conversación para que dejemos de hablar de panel como si fuera algo sumamente, no sé, ¿cómo decirle, Juan Formal. Pablo? Como Formal. técnico para allá formal. Sí, no, esto es una conversación. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, arranca con la presentación y ahí nos vamos conociendo y vamos conversando también con las personas que nos acompañan por Facebook y acá en la plataforma de Zoom. Súper. Mil gracias. Sí, voy a ser breve, así con esta misma idea de que no ser tan formales ni siquiera debería llamarse presentación, sino es más como unas cuantas diapositivas como de lo que yo creo que es nuestro evento. Muestre a ver. Em, Espero que ahí estén viendo ya mi presentación. Voy a asumir que sí. Este evento se llama Retos de calidad del aire en la reconstrucción urbana en América Latina. Mi nombre es Juan Pablo Orjuela, ya lo dije.
Y la primera pregunta es ¿por qué estamos organizando este evento? Yo quería resaltar que el 16 de octubre al 25 de noviembre, a través del CIDER, Daniela y yo vamos a estar dando un curso virtual de ciudadanía, desarrollo urbano y calidad del aire, em, en el que pues digamos que la idea de este evento es un poco como generar algunas de las discusiones que después en el curso vamos a, a profundizar. Entonces aquí Daniela y yo vamos a estar tomando apuntes de todo lo que nos dicen las personas que nos acompañan para después nosotros decirlo en el curso y que todo el mundo crea que nosotros somos los de las buenas ideas. Em, las inscripciones están abiertas hasta el 12 de octubre en la página de educación continua de la Universidad de los Andes. Encuentran todos los detalles, y eso creo que será el fin de la cuña del curso, pero sí invitamos a todas las personas que están conectadas a que, pues a que por lo menos le den una curiosidad al curso, a ver si se animan a inscribirse. La agenda del día, de la tarde, una introducción muy breve que es la que estoy dando en este momento, en la que espero no demorarme más de los próximos 10 minutos. Tendremos entonces un panel de discusión en el que Daniela y yo vamos a estar dirigiendo algunas preguntas para las personas del panel, y eso se debería tomar más o menos unos 45 minutos. Como ya lo decía Daniela, la idea pues es que sea un tema bastante conversado, y relajado. Después vamos a abrir espacio para que desde el público hagan también preguntas. Entonces desde ya ojalá vayan como pensando en qué les gustaría preguntar, y de pronto si algo de la presentación de las diapositivas que estoy compartiendo en este momento les generan algunas curiosidades, pues también irás anotando para que en ese momento las puedan hacer y enriquecer toda esta discusión. Y al final vamos a dejar que Daniela haga las conclusiones y cierre, porque para ese momento yo creo que, si en este momento tengo cara de cansado, en este momento al final de la agenda voy a estar con una cara todavía más agotada. Bueno, ¿qué es lo que creo yo que es importante como darle contexto a esta discusión y por qué queríamos dar esta discusión sobre la reconstrucción de América Latina? Con Daniela estábamos conversando como el curso pues tiene un tema importante de calidad del aire y ciudadanía, y como su conexión con el tema del desarrollo urbano, y de los usos del suelo, pero sin lugar a dudas en este momento, es un poco inevitable hablar del COVID. Entonces tuvimos un poco la discusión de, ¿será que hacemos todo un evento del COVID? Pero ya todos estamos como saturados de estar oyendo el COVID por todos lados. De pronto queremos hablar de una cosa distinta. Entonces finalmente nos quedamos con la idea de reconozcamos que estamos en una pandemia, pero pues démosle la idea de algo como positivo de cómo es que nos debemos mover hacia adelante después de lo que nos está pasando. Em, pero entonces, como parte del contexto, yo quería resaltar dos cosas importantes, pues digamos, varias cosas importantes, pero primero en cuanto a la relación del COVID y la calidad del aire, quería tocar dos temas específicos. Un tema que es cómo, sin lugar a dudas, durante los últimos meses, debido a, en parte, unas restricciones de operación en la industria cuando todo se cerró, en parte por una reducción en la movilidad, por diferentes situaciones, las emisiones de contaminantes del aire se han reducido sustancialmente, y entonces esto pues en el corto plazo, digamos, en algunos lugares del mundo se ha logrado ver una reducción también en las concentraciones de los contaminantes del aire. Nos estamos moviendo menos, algunas de las fábricas están paradas, se está emitiendo menos, y entonces la calidad del aire en algunos casos mejoró. En el caso específico de Colombia ha mejorado marginalmente, y puro al principio de la pandemia, yo me acuerdo que tanto Bogotá como Medellín estaban, era al revés. Bueno, Carolina me corregirá porque ahora estoy dudando de Bogotá, pero me acuerdo que en Medellín estábamos, era en alerta
amarilla Bogotá también. Ah, bueno, Carolina, bien, me alegra que no me haya equivocado, pero estábamos por ahí en una de esas alertas, pero después alcanzamos a ver un poco de ese bajón. Ahora, por supuesto, yo no estoy sugiriendo que esto haya sido algo necesariamente bueno porque pues era producto de todo un caos que estábamos viendo. Pero lo que sí sé, por la razón por la que traje este paper en específico que les estoy mostrando, es porque nos da una idea de qué tipo de qué tan ambiciosos podemos ser en lo que estamos reduciendo. Tuvimos este ejemplo extremo de qué pasa si le decimos a todo el mundo que es en su casa y muévase solamente para lo que necesita y hasta dónde vamos a reducir las concentraciones de diferentes contaminantes. Esto es un paper que pues, se hizo para 30 y pico países en el mundo y vieron a través de imágenes satelitales una reducción del 60% de dióxido de nitrógeno, una reducción como del 30% de material particulado PM2.5, para mencionar dos importantes, y un pequeño aumento en el ozono, que es otro de esos contaminantes del que hablamos normalmente muy poco, pero que sabemos que tenemos que estar siempre pendientes del ozono troposférico. Pero bueno, entonces simplemente como la calidad del aire mejoró un poco, y en caso de estos extremos, en promedio en el mundo vimos que bajaba el NO2, bajaba el PM2.5 y subía el ozono troposférico un poquito. Entonces, bueno, pero eso también, adicional a todo esto, quería traer el hecho de que la relación entre calidad del aire y COVID va más allá también en cómo se ha ido documentando que una mala calidad del aire tiene una correlación con más casos y con más mortalidad. Por supuesto que el mantra de correlación no quiere decir causa, pero eh, tampoco es no es contraintuitivo, digamos, pensar que personas que están expuestas a unas altas concentraciones y que entonces tienen esas, digamos, comorbilidades de enfermedades respiratorias y demás, pues también van a tener, son personas que digamos que tienen menos herramientas para enfrentar algo como el COVID-19. Pero también en cuanto a esta relación de salud y calidad del aire y COVID y demás, también Olga Lucía también de pronto ahorita nos puede contar un poco más, que no soy experto. Pero entonces hay un primer tema importante de la relación entre COVID y calidad del aire. Otro tema que también quería poner sobre la mesa, y todos estos son temas que estoy soltando así sin ningún mayor contexto, pero es más como para despertar la imaginación de las personas presentes, tanto como panelistas, como en el público, como Daniela, es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad, cómo nos vamos a mover hacia adelante. Llevamos décadas diciendo que la forma de mover muchas personas en poco tiempo en una ciudad, en ciudades grandes, en nuestra región latinoamericana, una de las formas es el transporte público y se ha documentado también como el COVID ha generado como cierta resistencia al transporte público, identificándose como un espacio de contagio. Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir? Y el transporte público, digamos, se ha visto como una buena solución, no solamente en términos de calidad del aire por una reducción de emisiones eh, de contaminantes y de gases de efecto invernadero, sino pues dentro de su contexto de desarrollo urbano, la importancia del transporte público, también pues tendremos oportunidad de discutirlo, pero cómo reconstruimos unas ciudades en las que animamos, digamos, a las personas a usar algo como puede ser el transporte público, pero por supuesto, cómo vemos esto también entonces como una oportunidad para modos activos del que también Olga Lucía nos puede contar ahorita en cuanto a la relación con el peatón, la bicicleta, el transporte público entendido como un modo activo en sí mismo por los desplazamientos desde y hasta las estaciones. Entonces, cómo esto se va conectando, entonces, cómo no dejar que el tema del transporte público quede desconectado de todo esto y reconociendo que hay unos retos financieros que afectan al transporte, que afectan al transporte público
y que pues también existe toda esta pregunta de cuando nos estemos recuperando del hueco fiscal que va quedando a partir de unos meses de baja productividad económica, esa plata, digamos, que nos está faltando o de las que estamos quedando cortos en cuanto a los planes que hicimos, cuáles van a ser va a haber algunos sectores que van a quedar más afectados que otros. Entonces, ¿cuáles van a ser esos sectores y cómo hacemos para que el tema de calidad del aire, cambio climático, no quede en el olvido? Entonces, hay el tema de cambio climático, que también sé que es cercano a los intereses de Sergio, y pues de todos nosotros, por supuesto, pero digamos, no quiero concentrar necesariamente en cambio climático solamente, pero dentro de las prioridades ambientales, el cambio climático tiende a ser como el que se lleva buena parte del show. Entonces, ¿cómo hacer para que esos recursos financieros que se están viendo ahora más limitados, cómo hacemos para que no queden solamente enfocados en temas específicos? Traía dos gráficas, la de la izquierda es de la OCDE, mm, cogiendo todos los países de la organización y usando de los paquetes de recuperación del COVID que se están planteando y que se reportan, y Colombia siendo parte de estos países, cuáles van a tener un efecto positivo y un efecto negativo en diferentes variables ambientales y de acuerdo a los datos de la organización, el tema de contaminación del aire, si se implementan todos estos paquetes de recuperación de COVID, de recuperación financiera, quedamos casi que miti-miti con los que van a traer un beneficio a la calidad del aire y otros que van a tener unos efectos o mixtos o incluso negativos, al flexibilizar algunas cosas como para fomentar la recuperación económica, sacrificar algunos de los estándares de emisión, o sacrificar, digamos, algunas de las ambiciones que se tengan de mejora ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos retos financieros no se metan en el camino de generar unas ciudades más limpias, sino al revés? Finalmente, la gráfica de la derecha es una gráfica de la Universidad de Sussex. Ahí puse el vínculo. No es un artículo de una revista indexada, no ha sido revisado por pares, pero pues es un ejercicio que hicieron allá y que me parece interesante de cuál es el impacto en las emisiones para diferentes contaminantes del aire, usando información de crisis que hemos tenido en el pasado y tratar de ver esto cómo pasaría en el COVID. Y a la conclusión a la que llegan más o menos es posible. Existe aquí una, un reto en el que en el año cero o en el año uno de la crisis, por lo que resulta en una crisis económica, eh, vamos a tener, se bajan las emisiones radicalmente y eso es lo que hemos visto y entonces se genera una sensación como de ánimo y bueno, esto de pronto tiene un buen impacto en la calidad del aire, pero a lo largo de los años vemos en el año 4, en el año 6, en el año 10, empieza a haber un aumento, termina habiendo más emisiones que las que hubiéramos proyectado y particularmente las barras moradas, que es PM2.5, que es el contaminante que nos interesa. Y la desconexión, resalto, y esto es lo último que iba a decir, resalto la desconexión que existe en estas proyecciones entre el CO2 como un contaminante de cambio climático y el PM2.5 como un contaminante de local. Entonces, como lo que resalto, mejor dicho, entre todas estas gráficas es, tenemos hacia adelante un reto de reconstruir nuestras ciudades latinoamericanas después de una crisis de salud pública, de una crisis financiera. ¿Cómo hacemos para que veamos esta crisis como la oportunidad de reconstruir ciudades que sean mucho más saludables, en las que nos podamos cuidar de una forma más eh, explícita,
y que no se nos convierta más bien en un retroceso en los avances que se han hecho en calidad del aire. Entonces, más o menos esos son como los temas que yo tenía aquí identificados. Creo que ese es el fin de mi presentación. Voy a dejar de presentar y ahora sí vuelvo con todas ustedes para ahora sí darles una presentación oficial y una bienvenida. Quería darle primero la bienvenida a Olga Lucía Sarmiento. Olga Lucía es profesora titular de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y es la directora del grupo de epidemiología de PIANDES. Sus investigaciones están en el área de ambiente y salud, ambiente físico construido, actividad física y obesidad en poblaciones de Latinoamérica. Olga Lucía, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias por acompañarnos. Una vez más, insisto en lo agradecidos que estamos con que estén acá. Nos acompaña también María Daniela Castillo. María Daniela es miembro de la Mesa Técnica Ciudadana de Calidad del Aire de Bogotá, MECAF, de la que somos parte, Daniela y yo, y no la hemos mencionado. Nos van a regañar en la mesa por no haberle hecho publicidad. Pero aparte de eso, es estudiante de maestría en planificación urbana en el MIT y se está enfocando en temas de calidad del aire, justicia ambiental, en equidad y desarrollo rural en Colombia también. Ella estudió ciencias ambientales y ha trabajado en investigación de calidad del aire y salud pública en Boston University y en George Washington. Bienvenida, Daniela. También mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña Sergio Sánchez, director senior de políticas del Global Clean Air, que es parte del Environmental Defense Fund, CDF. Trabaja en la implementación de políticas para el abatimiento de contaminación del aire y estrategias de mitigación de cambio climático. Trabajó como subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat. Y también fue director general de proyectos ambientales en el gobierno de la Ciudad de México. Y lideró con éxito el Clean Air Institute, donde era mi jefe además, como director ejecutivo, trabajando por más de una década pues, en países de América Latina. Sergio, bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Y finalmente Carolina Urrutia, que es la secretaria de Ambiente de Bogotá. Carolina estudió ciencia política en la Universidad Iberoamericana en México y realizó una maestría en políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente de México, en el Banco Mundial, en el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, fue directora de Desarrollo Ambiental Sostenible en el DNP, directora de Parques Como Vamos, trabaja de Incidencia en Transforma y de Semana Sostenible, que creo que fue donde nos conocimos por primera vez. Bueno, entonces ya ahora sí, bienvenidas, mil gracias. Vamos a iniciar la conversación. Voy a dejar que Daniela nos arranque aquí con algunas de las preguntas que nos trajo. Juan Pablo, muchas gracias por esa introducción y también por presentar a las personas que tenemos hoy acompañándonos para esta conversación, que como pueden ver son de unos perfiles increíbles, todas de bagajes diferentes que nos pueden aportar un montón a la discusión que queremos tener el día de hoy. Entonces tenemos una línea de salud pública, una línea de ciudadanía, justicia ambiental, una línea tal vez más regional que podría ser como la de Sergio Sánchez y por supuesto la línea de la institucionalidad pública, como es pues, la de Carolina. Entonces es la idea que conversemos y enriquezcamos pues este panel desde todas estas perspectivas. Y yo quisiera arrancar justamente por donde comenzaste y por donde terminaste la presentación, Juan Pablo, y es esta relación entre el COVID y la calidad del aire. Ya hemos visto entonces que pues, existe evidencia científica suficiente que nos muestra cómo hay una relación entre el COVID y el aire, tanto para como aumentar la mortalidad, definitivamente, como ciudades más contaminadas donde vemos que el COVID tuvo mayor incidencia, pero también para cambios en emisiones. Y quisiera arrancar entonces preguntando
¿cómo podemos usar los cambios que ha traído la pandemia para reconstruir ciudades con mejor calidad del aire? ¿Qué experiencias o qué lecciones nos deja hasta este momento, aunque sabemos que no acaba la pandemia, el COVID, para reconstruir ciudades encaminadas a mejorar la calidad del aire? Y para iniciar la conversación, no sé si alguien se anima y quiere responder de primera o doy la palabra así como para que no sea tan, tan directo que no hemos dado tiempo de pensar. Pues, si quieren, yo empiezo. Voy a tratar de ser breve porque somos muchos y quiero oírlas a todos y todas. Primero, gracias por la invitación. Ustedes dicen que pues, es un panel muy chévere y yo aprendo mucho en todos estos espacios. A nosotros la pandemia nos enseñó primero a lo que estaba haciendo referencia Juan Pablo en este momento, y es que nosotros nos demoramos mucho en mejorar el aire en Bogotá, porque nunca habíamos tenido como el contrafactual, la oportunidad de realmente ver qué pasaba cuando la ciudad se quedaba quieta y qué tanto influía el factor regional en Bogotá. Y resulta que el factor regional pesa mucho más de lo que jamás pensamos en Bogotá. Y eso es muy difícil de modelar. Ese pensamiento que está un poco todavía en términos conceptuales, pero que aún no se traduce, por lo menos en Latinoamérica, a política pública, que es el de pensar también en el aire como en cuencas de aire, y cómo se reparte el material particulado de acuerdo con los fenómenos regionales. Lo comprobamos una hipótesis sin querer. De hecho, yo los primeros días llevábamos 3 semanas con alerta amarilla en la ciudad, con pico y placa, sin motos, con muchísima presión, como ustedes se imaginan, de Rappi, de los domiciliarios, que cuando la gente se empezó a quedar en la casa, pues tenían mucha presión para que les llevaran toda la casa. No podíamos levantar la alerta amarilla porque no se cumplían las normas y de verdad nos demoramos un poquito en darnos cuenta, y en conversaciones con Medellín y con Bucaramanga, que éramos los dos afectados, con una vez más como el contrafactual de Cali, que no le estaba llegando ese fenómeno regional porque su aire estaba llegando de Panamá, nos dimos cuenta digamos, de ese impacto regional. Entonces, nos impulsó muchísimo más a mirar el trabajo concertado. Estamos, de hecho, hoy estuve hablando con el equipo a ver si sacamos una nueva aplicación que muestre el aire regional, porque los datos no están o no, o cómo lo vamos a manejar, y sobre todo a pensar en políticas públicas articuladas. Y lo segundo en lo que soy un poco pesimista es, pues no pesimista, sino que, digamos, la pandemia, todo este pensamiento de que la pandemia nos enseñó que puede haber un aire limpio, lo que nos enseñó la pandemia es que para que haya aire limpio no puede haber economía. Entonces, pues lo que necesitamos son cambios estructurales. No hay una mejora de 6 meses, de 8 meses, de 9 meses que nos vaya a llevar a los cambios permanentes sin esa modificación, digamos, básica de la forma en que habitamos, transportamos y producimos en esta ciudad. Entonces, para no hablar mucho más, yo diría que esos dos fueron nuestras lecciones, y por eso decidimos invertir más tiempo, pensamiento y recursos en fenómenos regionales y en vehículos financieros, por ejemplo, para modificaciones de fondo hacia las transiciones tecnológicas de fuentes móviles y fuentes fijas, porque las restricciones, ya vimos, primero, no nos solucionan muchas veces en la velocidad que quisiéramos la calidad del aire en términos de salud. Y segundo, pues tampoco están resultando, o sea, tenemos mucho garrote, no muy efectivo, y nada de zanahoria. Entonces, diría que esas fueron nuestras lecciones principales. Genial, Carolina, muchas gracias. Tenemos entonces como 2 grandes lecciones. Necesitamos impactos regionales o considerar los impactos regionales y soluciones estructurales, ¿cierto? Eso es lo que lo podríamos resumir. Y aterrizándolo un poquito, ya como el impacto en las personas y en las ciudades, ahí sí quisiera darle la palabra a Olga Lucía, que nos cuentes desde la perspectiva de salud pública qué lecciones tenemos hasta ahora y cómo aprovecharlas para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Ay, muchas gracias de verdad a ustedes dos por esta invitación. Me encanta estar en este panel, es un honor de verdad aprender de todos ustedes, como decía Carolina. Bueno, entonces yo creo que antes de empezar eso, yo creo que algo que me gustaría agregar a la presentación tan buena que hiciste, Juan Pablo, es que además de esta crisis económica, además de pues, todo lo que trae en salud, yo creo que algo que vimos es que se visibilizan más las inequidades, no solo en Colombia, sino toda América Latina. Tú hablabas de América Latina y pues sabemos que es una de las regiones más desiguales que hay a nivel mundial, y estas inequidades a todo nivel se visibilizaron importantemente y se tienen que tener en cuenta también para todo lo que es contaminación del aire.
En ese sentido, tú también decías, contaminación del aire está asociada con COVID, parece que es por estos procesos inflamatorios que lleva al individuo cuando está expuesto a la contaminación del aire. También parece que es que en nuestras ciudades, grandes ciudades, donde tenemos contaminación del aire, también enfermedades crónicas, hipertensión, obesidad, que están asociadas a una mayor complicación de COVID. Como tú dices, todavía no sabemos muy bien cuál es el mecanismo fisiopatológico, por lo cual estamos viendo mayor severidad en los casos de COVID en estas zonas. Ahora, ¿cuál es la oportunidad en lo que estamos viendo nosotros para prevención nuevamente de estas enfermedades crónicas que siguen siendo la principal causa de mortalidad y que sabemos que además generan un costo importante para nuestra sociedad? Yo creo que algo que se vio durante la pandemia es que también se visibilizó la importancia un poco más grande de lo que son estos modos de transporte sostenible, específicamente caminar y montar en bicicleta. Y en esto Bogotá sí fue pionero. Cuando uno ve, pues tú dices, Carolina, que se demoraron, pero cuando uno estudia esto desde la perspectiva internacional, uno ve Bogotá que muy rápidamente también actuó en estrategias que además fueron copiadas por otros países, como fue, por ejemplo, implementar estas ciclorrutas, estas ciclovías temporales y mirar cómo podíamos quitar un poco la aglomeración que teníamos en el transporte público, porque sabemos que está asociado a una mayor contaminación. Entonces, nuevamente, para resaltar oportunidades, creo que se está dando la oportunidad para tener programas un poco más sólidos para promover lo que es caminar, que es alto en Bogotá, pero sobre todo para el uso de la bicicleta. Y yo resaltaría en la ciudad de Bogotá esta perspectiva de género que se le está dando a estos modos. Entonces yo creo que ahí son oportunidades que obviamente el impacto no se va a ver a menos que, yo sé que esas son preguntas más adicionales, a menos de que estemos viendo un poco los microambientes para ver cuál podrá ser el impacto a largo plazo de promover actividad física a través de estos modos. La interacción que hay con contaminación del aire, que sabemos que es una interacción que todavía no la entendemos bien, pero que lleva a que de pronto haya menor probabilidad de morbilidad por enfermedades crónicas, y lo que es la COVID, que sabemos que aquellos individuos que hacen más actividad física tienen también una probabilidad más baja de lo que es complicaciones por la COVID-19. Entonces yo quería traer a colación también este componente de modos de transporte sostenibles que se articulan durante la pandemia, que Bogotá fue un ejemplo y que puede llevar a que tengamos una ciudad un poco más saludable, con mucho trabajo por hacer, sobre todo en seguridad, pero que nos puede llevar a tener una perspectiva en salud diferente. Buenísimo, Olga Lucía. Y antes de pasar a la siguiente persona, yo te voy a aprovechar para sacarme de una duda de una vez. ¿Hablamos de el COVID o de la COVID? La COVID es una enfermedad, y al ser una Perfecto. enfermedad la gente dice el COVID, pero es la COVID causada por el virus SARS-CoV-2. Perfecto, ya ahí salimos de la duda para que sigamos hablando entonces de la COVID. Mencionaste dos cosas que me parecen realmente interesantes, y una es esta perspectiva de cómo la COVID nos mostró y nos enfatizó las inequidades, y hay un tema muy importante y es el de justicia ambiental. Y quiero hablar justamente con María Daniela sobre el tema porque sabemos que la calidad del aire está totalmente transversalizada por este problema de justicia ambiental, que en el caso de Bogotá lo vemos perfectamente, donde el suroccidente tiene peores episodios de contaminación atmosférica y coincide con una población en condiciones socioeconómicas más vulnerables. Pero si le sumamos este tema también de la pandemia, pues acentuamos muchísimo más estas inequidades. Entonces, desde esta perspectiva, María Daniela, cuéntanos qué lecciones nos deja y qué podemos aprovechar para implementar nuevas medidas y políticas diferentes. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la palabra. Yo quisiera mencionar algo muy importante, que es el cambio de comportamiento que hemos tenido muchísimas personas durante la pandemia, porque nos hemos dado cuenta que el encerramiento nos ha afectado, que estar tanto tiempo pues sin el contacto social que habíamos tenido, al que estamos acostumbrados, sobre todo nosotros en Latinoamérica, que pues estamos acostumbrados a salir mucho, a vernos con amigos, familiares los fines de semana. Eso nos empezó a cambiar la mentalidad mucho, porque
pues nos empezó a hacer falta salir a un parque, salir a caminar, salir a montar cicla. Entonces, y también nos empezó a mostrar las desigualdades de las que hablamos. Entonces, bueno, ¿qué persona puede salir a caminar a un parque cerca y qué persona vive a 1 hora de un parque? Entonces ahí empezamos a ver cómo unas personas, el encerramiento pues les afecta más la salud mental que a otras. Pero con estos cambios de comportamiento, entonces, si uno empieza a salir a caminar, tal vez a la siguiente semana camina un poco más lejos o quiere probar la bicicleta y se da cuenta que en realidad el destino a donde quería ir no es tan lejos como pensaba, porque antes iba en transporte público o en carro, que pues obviamente que a veces si las calles son de una sola vía, toca dar una vuelta para llegar a un parque, uno no puede pasar tan fácilmente caminando por ahí. Entonces uno empieza a descubrir muchas cosas a las que no tenía acceso antes y se empieza a dar cuenta que de pronto caminar o montar en bicicleta es más fácil de lo que pensaban, que los lugares son más seguros de lo que pensaban. Y cuando hay más personas haciendo esto, pues uno también se siente como más motivado a ir a hacerlo porque ya no es la única persona. Pero sí, sin embargo, como decíamos, el tema de la desigualdad es supremamente importante porque no cualquier persona puede dejar la casa si está cuidando a niños o a personas mayores. No pueden decir, bueno, hoy me voy a ir y voy a estar todo el día por fuera caminando, pues no. Entonces ahí ha resaltado mucho la importancia de que todos tengamos acceso a esas áreas verdes, a esos espacios públicos que estén suficientemente cerca de nuestras casas para que en una situación como la que estamos viviendo ahorita, todos podamos aprovecharla de igual manera y no nos quedemos como pues sin las ventajas tanto de la salud física como la salud mental que estos espacios proporcionan. Entonces yo creo que ahí está muy relacionados, sí, la equidad con la salud de todas las personas, sobre todo en el ámbito muy local, ¿no? Donde están ubicados todos estos espacios a los que tenemos derecho, a los que deberíamos tener derecho de ir. Y me parece muy interesante que la pandemia haya resaltado eso y ojalá lo tengamos en cuenta en el futuro. Definitivamente todos nos vimos obligados y obligadas a cambiar un montón de hábitos y a tener que adaptarnos prácticamente a ciudades nuevas. Y con esto también quisiera pasarle la palabra entonces a Sergio para que nos cuente tal vez de una perspectiva un poquito más regional o de otras ciudades latinoamericanas, cómo viste esos cambios de hábitos o qué lecciones podemos aprender de otras ciudades en cómo han tenido que responder ante la pandemia y su relación con la calidad del aire, que al final es lo que nos convoca. Antes de responder a tu pregunta, Daniela, yo quisiera expresar la enorme alegría que me da compartir este panel con amigos tan queridos de mucho tiempo y con nuevos amigos, y además con un propósito tan importante de divulgar experiencias y opiniones y perspectivas y fomentar una discusión más que aprendizaje. Yo aprendí en un sistema de enseñanza-aprendizaje y creo que este diálogo con públicos que sean cada vez más amplios es infinitamente importante para poder avanzar en estos temas, sobre todo por la magnitud de los fenómenos que estamos viviendo. Comenzando por la pregunta inicial de las lecciones aprendidas de la pandemia y su relación con la calidad del aire, yo quisiera destacar la gran importancia que ha tenido para todos el de visibilizar nuestra entidad global con la relación de sociedad y naturaleza como parte de procesos intricados e íntimamente relacionados que finalmente se reflejan en las problemáticas que vivimos en el día a día. Y esta situación tan dramática que hemos vivido, en donde nos hemos dado cuenta cómo la vida, como la conocemos, puede cambiarnos de un día para otro, literalmente. Creo que ni en nuestras peores pesadillas y en películas de ciencia ficción hubiéramos imaginado que nos fuera a ocurrir algo como esto. Y eso significa tanto una lección como un desafío de cómo aprovechamos lo que hemos vivido en transformar la forma que vivimos en todos los órdenes, de tal forma que podamos avanzar hacia integrar una visión de nuestra vida, de la sociedad y nuestra relación con la biodiversidad de una manera distinta. Conectando con el tema que estamos discutiendo el día de hoy, algunas de las principales lecciones aprendidas que se han subrayado en múltiples lugares es, uno,
la importancia de limpiar el aire, por las razones que ustedes han comentado y que yo voy a enfatizar un poquito más adelante. Preservar espacios silvestres y de nuestra convivencia entre sociedad y naturaleza. Ampliar nuestra noción de salud, que incluya estas múltiples dimensiones de la protección a nuestra integridad física y la relación con el entorno. Repensar nuestra producción y consumo y la importancia de escuchar a la ciencia y de avanzar hacia no solamente el conocer los problemas, sino hacernos conscientes de ellos e incorporarlos en nuestros valores con los que nos guiamos como individuos y como sociedades. En relación con los efectos que hemos estado comentando y que Olga Lucía, Carolina y María Daniela han mencionado, yo solamente quisiera destacar que si algo ha sido importante en relación entre la pandemia y la calidad del aire, o al menos uno de los temas más importantes, ha sido esta posibilidad de fortalecer lo que conocemos acerca de la relación entre la contaminación del aire, no solamente la aguda, la que ocurre en este momento, en un momento y un lugar determinado, sino la crónica y las enfermedades, entre otros el COVID-19. Hay una publicación muy reciente de la Organización Americana del Cáncer, donde destaca algunas de estas investigaciones más importantes, donde extraje alguna información. En un estudio realizado en Estados Unidos, publicado en septiembre de 2020, los investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York encontraron que un aumento en la exposición a contaminantes peligrosos del aire se asocia con un aumento del 9% en la muerte entre los pacientes con COVID-19. ¿Y a qué nos referimos con contaminantes peligrosos? Nos referimos a sustancias como el formaldehído, el asbesto y el mercurio, que como sabemos están presentes, si están presentes en Estados Unidos, están presentes también en todo el mundo en desarrollo y incluso en países desarrollados. Y más allá, la contaminación por partículas, ya pasando a las partículas PM10 y PM2, principalmente las PM2.5, también se ha encontrado que la mortalidad por COVID-19 se incrementa la mortalidad por la exposición a largo plazo a la contaminación por partículas finas, y se ha determinado que en promedio el 15% de las muertes mundiales por COVID-19 pueden estar relacionadas con la exposición crónica a la contaminación del aire por partículas respirables, que ha hecho un desglose de cómo afecta esta contaminación por partículas y su relación con COVID en diferentes países, y no debe extrañar que países asiáticos tienen una proporción más importante de este impacto, pero no nos salvamos en América Latina. En México, aproximadamente el 15% de las muertes por COVID-19 están asociados con altos niveles de partículas. Hay otros estudios más detallados, en particular uno que realizó la Universidad de Harvard, la Escuela TH de Chan de Salud Pública, donde encuentran no solamente este incremento, esta relación entre niveles altos de contaminación y mortalidad por COVID-19, sino también que esta, como se ha mencionado, presenta rasgos muy importantes de inequidad, donde son las poblaciones afroamericanas y latinas las más afectadas debido a su proximidad a las fuentes de contaminación, como refinerías, plantas termoeléctricas, fábricas, vías altamente congestionadas, entre otras. Entonces, los datos son fehacientes en términos de distinguir este efecto no solamente en cuanto a magnitud, sino en cuanto a los sectores de la población que pueden resultar más afectados. Y también hay un estudio reciente de la Universidad de Emory, donde se relacionan este incremento en el dióxido de nitrógeno y COVID-19 con un incremento en los índices de mortalidad por COVID-19. Obviamente hay otros factores que influyen. También estos estudios destacan
la importancia que tienen los niveles de ingreso, los que tienen los aspectos de tipo alimenticio, entre otros, pero esto nos lleva a entender de mejor manera por qué tenemos que reducir la contaminación del aire en general, en todos los lugares, en todo el mundo, pero también por qué tenemos que avanzar hacia un enfoque más enfocado hacia detectar las poblaciones más vulnerables que por diferentes razones, como su proximidad a las fuentes, como los medios de transporte en que se trasladan e incluso por las actividades ocupacionales que realizan, se ven más afectados a tener estos niveles altos de contaminación. Hay estudios muy similares que se han hecho en México, también he escuchado algunas investigaciones importantes que se han hecho en otras partes de América Latina. Por otra parte, se habla de la disminución temporal que hubo, sobre todo en los momentos más asentados de la pandemia, en cuanto a los niveles de contaminación. No obstante, no necesariamente sucedió en todos lados. En Ciudad de México hubo altos niveles de ozono en épocas en donde la ciudad estaba prácticamente parada, y eso permitió también identificar que no solamente se trata de emisiones generadas por el transporte, sino que hay otras fuentes de contaminación que generalmente están enmascaradas, que a partir de esta limitación de actividades a nivel de toda la ciudad, fue posible identificar. Se sabe que están ahí, pero se hicieron más visibles debido a la parálisis de las actividades urbanas y en particular las actividades del transporte. Para cerrar esta parte, yo quisiera destacar que para atender el tema me parece de vital importancia pensar hacia el futuro, es decir, esta construcción, en inglés se dice build back, pero preferimos usar el build forward, construir hacia adelante mejor. Pero para ello también es importante reconocer los grandes rezagos que tenemos en toda la región, refiriéndonos particularmente a América Latina. Cualquiera de nosotros, cuando recorre las calles de nuestras ciudades, nos encontramos con vías altamente congestionadas, con vehículos que emiten una cantidad enorme de contaminación, que existen zonas industriales de provisión de servicios que también están altamente contaminadas, que además tienen una alta densidad poblacional, grandes rezagos en la emisión de normas de emisiones para todo tipo de fuentes, deficiencias en la aplicación de la ley, y todos esos temas tienen que ser atendidos al mismo tiempo que establecemos las bases para una mejor planeación donde tengamos mejores sistemas de transporte público, donde en esta visión de futuro podamos caminar, usar la bicicleta, tener ciudades más integradas, donde podamos tener una vida más humana. Y aquí quisiera dejar entonces mi intervención por lo pronto. Mil gracias, Sergio y Daniela, y todas las respuestas han sido buenísimas. Les iba a decir que a las personas que están conectadas, que nos vayan dejando más preguntas preguntas en el chat, en la parte de preguntas. Tenemos también el chat. He visto que Carolina ha estado juiciosísima y ya tiene prometida esta charla de cómo funciona el índice, el IVOCA. Entonces, lo que iba a decir era que... No personal, de alguien que sepa más que yo, eso es importante. No, bueno, pero eso me parece me parece genial, eso ya es una ganancia de este evento, esta interacción tan en tiempo real, pero mil gracias. Pero lo que iba a decir era que vayamos usando esos espacios también a medida que van respondiendo, si quieren ir revisando las preguntas que nos están dejando. Hay una pregunta de bicicletas en zonas más cálidas, y si las nos ganamos ahí un poquito de minutos, si podemos ir respondiendo a medida que vamos. Entonces, gracias, Carolina, por ir respondiendo en el texto, y también si quieren ir haciéndolo a viva voz. Pero iba a hacer un cambio como de tema, pero que me parece interesante, y es el rol de la ciudadanía en todo esto. Y hemos hablado de poblaciones vulnerables, hemos hablado de inequidades sociales, hemos hablado de cómo realmente ver los impactos en términos de microambientes, también lo mencionaba Olga Lucía, y en general todas han mencionado estos temas, digamos, como más humanos, y Sergio hablaba ahorita de
del build forward en vez de como no queremos reconstruir lo mismo, sino pensar un poco en una visión diferente en las ciudades. Entonces quería preguntarles, por un lado, y voy a dejar que cada una de las personas que vaya respondiendo escoja cuál de las dos, o si quiere hablar de las dos, pero por un lado, el rol de la ciudadanía en todo esto, cuál es el rol que en esta reconstrucción siento yo que es la oportunidad para que la ciudadanía juegue un rol más importante. Entonces, ¿cómo ven ese rol? Y también el rol de otras disciplinas, que siento yo, también puede ser una observación muy personal y me puedo equivocar, pero en los temas de calidad del aire, eh, y sobre todo, creo que durante el tiempo de la pandemia hemos oído mucho de hay que oír a la ciencia, hay que creerle a la ciencia, siempre estamos hablando de la ciencia y a mí, pues por supuesto como ingeniero y académico, si me puedo dar ese título, creo, digamos, en lo que los datos y las ciencias exactas nos pueden ofrecer, pero siempre me queda el sinsabor de que las ciencias sociales, cuando la gente dice hay que creerle a la ciencia, siento que en el imaginario colectivo de la ciencia muchas veces excluimos a las ciencias sociales y esas ciencias también traen unos conocimientos enormes que nos van a ayudar a reconstruir unos espacios mucho más equitativos, unos espacios con una participación más amplia, unos espacios más saludables. Entonces también el rol, bien sea de la ciudadanía o también, digamos, de otros espacios como las ciencias sociales, el arte, los diferentes tipos de las artes. eh, y entonces, siendo María Daniela una de nuestras integrantes de la Mesa Técnica y Ciudadana de Calidad del Aire de Bogotá, le voy a pedir que le voy a dar la palabra para que nos arranquen esta discusión de esta participación ciudadana y de otras escuelas de pensamiento, qué rol juegan en esta reconstrucción de las ciudades latinoamericanas. Gracias, Juan Pablo. Yo quería empezar hablando un poco más sobre el cambio de comportamiento del que estaba hablando con la pregunta anterior, y es que cuando empezamos a hacer esto, cuando empezamos a salir más, por ejemplo, caminando, empezamos a reconectar y a reconocer nuestros barrios mucho mejor de lo que uno hace si uno sale en un carro, por ejemplo, del parqueadero y ya, y se va y no conoce muy bien el área inmediatamente alrededor de uno. Entonces, yo creo que la pandemia nos dio una oportunidad para explorar mucho más el área local que habitamos, por donde pasamos día a día cuando salimos. E incluso lo hemos visto con el caso de reconectar con vecinos, que uno sabe que uno tiene vecinos y a veces ni siquiera los conoce porque uno está todo el día en la oficina trabajando y ahorita nos hemos dado cuenta como, esta persona vive en mi edificio, o vive en mi barrio, o uno saca a pasear el perro, la mascota, y se da cuenta que uno va reconociendo muchísimo mejor el área donde uno vive y donde uno se mueve en el día a día. Y siento que este es como el primer paso para uno poder utilizar y aprovechar bien el espacio en donde vive. Y también genera mucho confianza y seguridad. Entonces, si uno conoce el área, pues uno va a estar más cómodo moviéndose, uno ya sabe las cuadras que más le gustan o que son más bonitas, o no sé, si hace mucho sol, uno sabe dónde hay árboles, por dónde es más cómodo caminar, que hay sombra, o dónde los carros no van tan rápido y es menos peligroso si uno va con niños. Y siento que sí, pues siguiendo esta línea han salido valores y ha habido como mucha solidaridad con esas personas que, por ejemplo, al principio de la pandemia no podían salir a mercar, o con algunos adultos mayores, y entre entre las comunidades se empezaron a ayudar, o por ejemplo porteros en un edificio o vecinos que se dieron cuenta que alguien no podía salir, pues le empezaron a ayudar para que esta persona pudiera tener todas sus necesidades básicas durante los días de encerramiento. Y todo esto pues fortalece mucho el sentido de comunidad. Y, y esto es, por ejemplo, si empezamos a hablar del tema de la ciudad de los 15 minutos, en donde queremos que podamos movernos a cualquier lugar que necesitemos, bancos, colegios, universidades, supermercados, dentro de 15 minutos a la redonda. Pues lo primero es saber dónde están ubicados estos lugares, cuál es la forma más fácil de moverse, caminando, en bicicleta, en bus, cuáles son las rutas de los buses o de los sistemas de BRT,
que nos permiten acceder a estos lugares. Y también volviendo más o menos a lo que decía Carolina, que, bueno, y a todos los estudios que han demostrado cómo se ha mejorado la calidad del aire durante la pandemia, yo siento que la ciudadanía se ha empoderado mucho y se ha dado cuenta lo chévere que es vivir sin tanto tráfico, sin tanta congestión, sin la contaminación de ruido y la contaminación de aire. Entonces nosotros ahora sí sabemos que que se puede vivir sin todos estos problemas ambientales y de salud pública, que es muy chévere, que no solo mejoran pues como pues nuestra salud, el medio ambiente, pero también se crea una ciudad más bonita, más amigable con la ciudadanía, con todos, sí, es una ciudad más inclusiva también, se embellece mucho y se vuelve más amigable para todas las personas, sin importar de dónde vengan. Y bueno, al punto lo que decía Juan Pablo, yo creo que la ciudadanía cuando está empoderada, cuando tiene este conocimiento, ya puede decirle a alguien, bueno, ustedes son investigadores, ustedes son parte de la academia, ayúdenme a hacer este estudio. Yo sé que en esta cuadra hay muchos choques, hay muchos accidentes vehiculares. Hagamos un estudio, ¿cuántas personas están siendo atropelladas acá? Acá hay mucha contaminación de aire, en este barrio hay muchos niños con tasas de asma más grandes que lo que hay en otros barrios, o este colegio, los niños se están enfermando más que en otros colegios. Entonces, yo creo que si la ciudadanía y las personas empiezan a tener esas experiencias tan personales, ahí ellos pueden empezar a buscar ayuda de gente con más experiencia o como con un estudio, ya que le puedan ir a presentar a los gobernantes y a los tomadores de decisiones en nuestra ciudad. Y este es un gran ejemplo de lo que ha estado pasando con la mesa en Bogotá de calidad de aire. Y es eso, ver cómo la ciudadanía colabora con la academia, con el sector privado para fortalecer o para incidir en políticas públicas eventualmente. Y pues esto se ha visto con calidad de aire, pero seguramente también con otros riesgos ambientales como la contaminación de ruido, los choques vehiculares, los choques de tráfico. Entonces, me parece súper importante seguir con estas colaboraciones, seguir con estas como relaciones multidisciplinarias, porque tienen un gran valor ya a la escala ciudad, cuando los tomadores de decisiones tienen esto en cuenta, estas experiencias que son respaldadas por estudios, me parece supremamente importante. Y pues a los que nos están escuchando también les recomiendo que vean el ejemplo de la MECAP, que me parece muy, muy chévere. Gracias, María Daniela. Van a creer que le estamos haciendo aquí propaganda a la MECAP también, pero sí, claro, bienvenidas todas las personas. Me parece que es importante, resaltas un tema como de cambio de pensamiento, cambio de comportamiento desde la ciudadanía, ese proceso como de reflexión y de cómo la pandemia nos genera una serie nos pone contra la pared con algunos temas que antes no habíamos considerado y una parte, digamos, de introspección y además un tema muy de empoderamiento y de cómo nos vamos conectando con con otros sectores, digamos, de la ciudad, como puede ser el sector público o el sector académico. Entonces, precisamente teniendo a la secretaria de Ambiente, Carolina, ¿cómo ven cómo ves tú desde el sector público esa participación ciudadana en la reconstrucción de nuestras ciudades? ¿Cómo en temas específicamente de calidad del aire, qué rol es el que la ciudadanía puede jugar? Yo creo que el tema de la participación ciudadana en general, pero sobre todo de la co-construcción y de la co-creación de políticas públicas, que no estoy tratando de buscar un sinónimo de lambona, pero no por ser lambona, espero que no sea muy grosero, pero que se da muy bien en el espacio de calidad del aire y no se da en todos los espacios. No sé si es porque es, digamos, una participación que viene desde la ciencia o que incluso impulsó primero la política pública, digamos, en esos años iniciales cuando cuando conocí a Sergio en el Banco Mundial, que estábamos desde el banco tratando de motivar el lobby con los datos y las cifras
alrededor de los temas de calidad del aire. No sé si es por sus orígenes o por lo cuidadoso y técnico que es el mundo de la calidad del aire, pero es un tema en el que se ha prestado para la co-construcción de políticas públicas en Bogotá. No puedo hablar, pero creo que en México también. Ahorita Sergio me puede corregir. La gran fortuna de eso es que es menos sujeto a los vaivenes de los ciclos políticos, las medidas que se toman. Es decir, aquí cada 4 años hay que ver qué pasa con el Plan Integral de Calidad del Aire, si se sigue o no se sigue, si la medida, si la resolución se equivoca. Y en aire se ha logrado, pues por supuesto yo entiendo que hay administraciones que le ponen más o menos atención al tema, pero en términos generales nadie ha, digamos, abandonado por la norma, pero también porque, y lo digo con toda claridad, en la administración pasada que digamos que se descuidó un poquito el Plan Nacional de Calidad del Aire, no por completo, no estoy, pero que no se le hizo tanto seguimiento y tanto cumplimiento a esas medidas, ustedes estaban alzados en armas, y es decir, había un ruido tremendo sobre algo tan ñoño como el Plan Integral de Calidad del Aire. No estamos hablando de algo visible en las calles, ¿no? No es como mis talas que yo entiendo que son visibles y dolorosas, entonces, porque el tema de aire es muy abstracto. Entonces yo creo que la gran ventaja y el motivo por el cual todas las administraciones deben motivar la participación alrededor de las políticas públicas que le proponen a la gente es que si quedan bien participadas, tienen mayor posibilidad de perdurar en el tiempo y convertirse en políticas de Estado. Entonces, eso es lo primero que yo diría. Y lo segundo es, yo estoy convencida de que uno tiene que diseñar política pública con mucha humildad y uno no se las sabe todas, ni el ingeniero, o sea, aquí yo tengo ingenieros con triple doctorado y 20 años trabajando aquí, pero ahorita que estamos, por ejemplo, empezando a hacer el trabajo cuadra por cuadra en el Plan Suroccidente, hablando de justicia ambiental, y yo sé que soy muy presumida del Plan Suroccidente, pero el hecho de que estemos focalizando con criterios de justicia ambiental, calidad del aire en las zonas que más sufren por ese tema en la ciudad, a mí me parece muy relevante. Y ahora que estamos saliendo a la calle cuadra por cuadra y volviendo a pensar la resuspensión, no desde el inventario, no desde el modelo, sino parados en la calle viendo cómo el lote baldío o la calle sin pavimentar nos está provocando resuspensión, y entrando a hablar con las comunidades y los habitantes de ese cuadro por cuadra sobre por qué no sembramos un kikuyito en este predio, o por qué cree que ustedes mismos no se han metido en los presupuestos participativos para que logramos pavimentar esta calle. Esto le da una dimensión totalmente diferente a lo que hacemos por política pública, porque no es muchas veces, pues esto ya es lugar común, pero desde el escritorio el mundo se ve muy distinto a desde la calle. Entonces, yo creo que la política pública hecha con un trabajo participativo activo de la ciudadanía dura más en el tiempo y queda técnicamente mucho más robusta, sin duda alguna. Ahora, es cierto que es decir, el lobby, le iba a decir, la participación en calidad del aire es una participación muy informada y no tan pasional, no tan emocional. Hay muchos procesos en los que la participación a veces no escucha argumentos, y es más difícil que sea exitosa esa participación, pero en todo caso ambas se tienen que tomar en cuenta. Yo estoy viendo un tema muy multisectorial, muy multidisciplinario en los temas de calidad del aire. Incluso en mis equipos, ver a mi subdirector de calidad del aire diciendo, no, es que usted no entiende, yo necesito más sociales, estoy de ingenieros hasta aquí, pero eso es lo que nosotros como politólogos interesados en la calidad del aire queremos ver, ¿no? Que aquí pues lo que estamos arreglando, lo que estamos normando, con quien estamos hablando son con personas y con sistemas. Entonces, yo creo que ese tema de la interdisciplinariedad ya no es un por hacer, sino un hecho. Y creo que el reto de la participación constante, yo creo que las sociedades no hemos aprendido a hacer participación en política pública, creo que nos falta mucho, nunca sabemos, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a que haya como lo que llamaríamos en México, Sergio, una llenadera. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es muy poquito? ¿Cuándo dice uno esto se participó? Es imposible. O sea, tuvimos 100 reuniones, 30 reuniones, participó el 2%, el 10%, el 15%, porque hay un continuo entre como la tecnocracia que toma decisiones porque sabe lo que es mejor para la gente, y el hecho de que toda política pública necesite un proceso ni siquiera de consulta, sino como de referendo. Tenemos que encontrar un punto entre esas dos, porque si no, no vamos a mover
mover ni la infraestructura, ni los planes, ni los programas, ni los proyectos. Pero ahí estamos todos en esa búsqueda del punto en el que por lo menos no se diga, se ignoró a la gente. Buenísimo, Carolina, mil gracias. Además, usaste una palabra co-creación que es súper importante y me alegra que la hayas traído tú. Y también de la continuidad de la participación ciudadana, el entendimiento de que esa co-creación de esos espacios no sucede a punta de eventos discretos en el tiempo, sino de un continuo y de unas voces que son duraderas y eso es un que camello de tienen una política continuidad. pública. O sea, ahí Sí. necesitamos que nos ayuden, porque eso es un camello. Uno se acuerda y es como miércoles, ya tenemos el plan. Venga y se los mostramos. Pero ese tema constante es caro y es demorado. Y nosotros Sí, siempre sí. estamos de afán y nunca tenemos plata. Entonces tenemos que encontrar un punto intermedio. Sí, exacto, exacto. Y toca ir a hablar con Hugo, que como así que está cansado de nosotros los ingenieros. Nos ama, pero necesitamos más sociales. Le tengo que dar plata para No, sociales. sí, eso está. No, eso es importante y eso es exactamente lo que, lo que resaltaba, digamos, al principio, esa interacción entre. Muchas veces hemos hablado el IVOCA es uno de esos temas que sale siempre y entonces llegamos nosotros los ingenieros a decir, mire, así es como se comunica, pero si usted no estudió comunicación, bueno, no, listo, pero entonces hablemos de campos de comportamiento, pero usted qué sabe de comportamiento humano, no, pero pues nos encanta ahí meter la cucharada en todo. Pero también la participación ciudadana enfocada no solamente en la co-creación, digamos, y estos espacios de empoderamiento, como lo llamaba María Daniela, co-creación, que lo llamaba Carolina, estos espacios también, cómo se conectan no solo con el sector público, sino con el sector académico. Olga Lucía, ¿cómo ves tú esos espacios hablabas ahorita, digamos, tú al principio contabas un poco de los temas de microambientes y que de pronto lo mencionábamos más adelante, podemos hablar más adelante también de eso, pero también de pronto eso es una oportunidad para hablar de cómo generar una academia que esté más cercana a la experiencia de la ciudadanía en términos de calidad del aire. Gracias, Juan Pablo. Yo creo que desde la academia, y como dice Carolina, que pues, ustedes tienen, todo lo tienen que hacer ya, todos por mañana y con muy pocos fondos. Yo creo que parte de lo que nosotros con lo que podemos contribuir es con ayudar a sistematizar estos procesos que vemos que son exitosos y que después nos gustaría replicar y aprender de los efectos esperados e inesperados de todos esos procesos. Estos procesos, desde la parte que yo trabajo, que es salud pública, epidemiología, requieren en este momento, y eso lo mostró la pandemia, lo que ustedes han dicho reiteradamente, una visión multidisciplinaria y yo diría transdisciplinaria, que es lo más difícil porque nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje de las otras disciplinas. Esto es complejo. Entonces, ¿qué estrategias hemos visto desde la academia? Y voy a traer a colación, por ejemplo, lo que hemos visto en la evaluación del transmicable, la evaluación de ciclorrutas, de ciclovías, que todo tiene un componente también de contaminación del aire a una escala más pequeña. Yo creo que desde la academia hemos aprendido que debemos utilizar metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. Un ejemplo a colación, por ejemplo, es lo que hemos visto con ciencia ciudadana, pero ciencia ciudadana también con tecnología, con lo que tú llamas evaluación de microambientes con estos medidores personales, donde es el ciudadano en una forma que es rigurosa, sistemática y con un pensamiento sistémico, como decía Carolina, el que nos dice estos ambientes donde él habita y lo que percibe, y nosotros a través del análisis de estos datos podemos visibilizar esta voz del ciudadano y el ciudadano también se empodera. Yo creo que estas estrategias nuevas que estamos viendo, que se articulan con modelamientos matemáticos muy sofisticados, están llevando a que entendamos un poco mejor lo que está pasando en los diferentes ambientes. Entonces hemos evaluado mucho los microambientes de transportes, o la persona que va en bici, que va caminando, que va en el transporte público, que va en el carro particular, su dosis inhalada, pero ahora también es el momento que
miremos esos otros espacios, otros microambientes que habita el ciudadano. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros estamos muy interesados en qué pasa en el parque cuando está el niño con la abuelita, con su cuidadora, qué pasa en los programas nuevos como por ejemplo la manzana del cuidado, qué pasa, por ejemplo, cuando salgo de Transmicable y camino por estas partes que están sin pavimentar. Entonces, yo creo que es el momento nosotros de la academia que podamos trabajar con ustedes en política pública para entender un poquito más estos procesos, para poderlos replicar y para traer de una forma rigurosa la voz del ciudadano que es supremamente importante, y lo que decía Carolina, es supremamente importante para la sostenibilidad de los programas y para que estos trasciendan diferentes administraciones. Y lo hemos visto con otros programas, lo que es la interacción entre la apropiación comunitaria, lo que es obviamente el political will, que realmente se quieran hacer las cosas, es supremamente importante para lo que queremos ahora pues lo que es entender estos programas que llevan a una disminución en contaminación del aire, específicamente en microambientes, que es lo que estamos estudiando, y específicamente con la voz del ciudadano empoderado que es capaz de ayudar a estos cambios que queremos ver en la ciudad. Súper, súper, mil gracias. Sí, me parece que desde la perspectiva de salud pública y académica resaltas unos temas que son clave en esta conexión, digamos, con la ciudadanía para que sea un tema mucho más amplio, mucho más incluyente. Y además, al principio mencionabas el tema del aprendizaje de los diferentes tipos de lenguaje. Yo siento que en la cooperación entre diferentes disciplinas muchas veces estamos hablando en lenguajes completamente distintos, y poder aterrizar eso en una conversación en la que nos impulse y que terminemos siendo más que solo la suma de las partes, y que se multipliquen esos esfuerzos, muchas veces puede llegar a ser complicado, pero vale la pena. Sergio, cuéntanos tú cómo ves el tema de la participación ciudadana y de la multidisciplinariedad de todos estos temas, desde una perspectiva, pues puede ser también regional. Hemos hablado, digamos, de la mesa de Bogotá, pero pues le hubiera dado la palabra también a Olga García para que nos cuente de su experiencia latinoamericana, de esa base de datos fantástica que tienen. Pero por ahora, Sergio, cuéntanos cómo ves tú el rol de la ciudadanía en esta reconstrucción, de manera que se mejore la calidad del aire. Sí. Quisiera comenzar con la pregunta que hiciste acerca de el papel de la ciencia dura, las llamadas ciencias duras, las ciencias sociales, las artes y los artilugios para atender el problema de contaminación del aire. Y como esto es conversadito, no tengo recato en contarles que esta mañana leí un artículo en el New York Times donde habla acerca de por qué las personas en los Estados Unidos, en una alta proporción, 1 de cada 3 personas, no se quieren vacunar. Y entonces la discusión parte del hecho de la información existe, la evidencia científica está ahí. Entonces, ¿por qué la gente no se vacuna? Y la razón es profunda, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con cosas más viscerales, tiene que ver con creencias y tiene que ver con valores. Y justamente de eso se trata, porque cuando lo llevamos a temas ambientales, aunque en otra dimensión, es similar. Tiene diferencias, pero también muchas similitudes. No basta con los datos de la ciencia, no basta simplemente con plantear los problemas, es necesario elaborarlos, discutirlos, someterlos a una elaboración que trastoque esos valores y esas creencias que tenemos nosotros. Yo soy tan optimista como Daniela en términos de la esperanza por avanzar de una manera rápida hacia soluciones, pero también tenemos que reconocer que tenemos que enfrentar grandes rezagos, inercias, intereses que hay que resolver. Y en muchas ocasiones la gente quiere tener aire limpio, pero no está dispuesto a hacer absolutamente ningún esfuerzo para poder lograr ese aire limpio. Y
eso se resuelve no solamente con datos de mediciones de calidad del aire, sino que requiere toda una elaboración de los problemas y una discusión en diferentes ámbitos. En el trabajo que hago hoy en día, y me voy a salir de América Latina, me toca ver diferentes situaciones. En Oakland, en San Francisco, por ejemplo, trabajamos con comunidades donde no se mide la calidad del aire porque la red de monitoreo no la cubre. Entonces, mediante el monitoreo con sensores, monitoreo hiperlocal, estamos compensando esa deficiencia para que la ciudadanía, estos grupos comunitarios, tengan elementos para poder discutir con las autoridades acerca de los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad del aire ahí e incluso generar mecanismos de transferencia de recursos. Ahora uno de los grandes logros de este trabajo ha sido que a través de los acuerdos de intercambio de emisiones, los que con la reducción de gases de efecto invernadero, se generan estos mecanismos de intercambio de emisiones, recursos que pueden ser transferidos a estas comunidades en desventaja que demuestran tener problemas serios de contaminación del aire. Otras dimensiones, en Houston, por ejemplo, estamos trabajando con las comunidades también, desarrollando plataformas para poder entender cómo son los niveles de contaminación del aire en las zonas industriales, donde están las refinerías y las termoeléctricas, para que se puedan dar recomendaciones de cómo vigilar mejor y qué tipo de inspección se tiene que hacer para que esas fuentes reduzcan sus niveles de contaminación. Un trabajo muy similar se está haciendo en Beijing. En Beijing equipamos los taxis con sensores de contaminación. Estos taxis tienen también cámaras y van recorriendo las zonas industriales, reportan en una plataforma y esa plataforma le entrega información al Ministerio de Medio Ambiente para que tenga una mejor idea de dónde están los contaminadores y qué es lo que podría hacer para ayudar a la reducción de los contaminantes. Entonces, en resumen, la organización con la que trabajo, con Environmental Defense Fund, estamos utilizando la ciencia para visibilizar los problemas, pero visibilizar los problemas para no solamente entenderlos, sino también para discutir las soluciones que hay que tomar, algunas de una naturaleza muy local, pero otras que son de un carácter mucho más amplio. Y el rol de los ciudadanos está participar en todo el proceso de una manera informada, documentada, pero también poniendo sus intereses por delante en términos de lo que quieren, de lo que merecen o necesitan y de lo que están dispuestos a hacer también para alcanzarlo, lo que requieren de otros. La discusión de los recursos es también extremadamente importante para poder avanzar en este tema. Sergio, muchísimas gracias por los ejemplos que traías. Creo que eso de la ciencia para visibilizar los problemas y ver cómo podemos aprovechar otras soluciones tecnológicas que también nos ayuden a ver el problema y pensarnos en soluciones innovadoras que involucren distintos actores, distintas ciencias, si se quiere, artes y demás. Es como la ruta que hemos visto que se ha tomado hoy en día, lo que hablaba también Olga Lucía de los monitores de bajo costo para aprovechar el tema y fomentar la ciencia ciudadana, todo esto que también nos puede ayudar incluso a repensarnos en cómo construir o co-crear nuevas políticas públicas, pues creo que es la idea y hacia donde queremos dirigirnos. Hay varias preguntas en el público. La idea es tomar algunas de ellas y que intentemos responderlas y muchas de ellas están dirigidas a lecciones que nos ha dejado la COVID y cambios de hábito que queremos que se sostengan, pero que incluso hemos empezado a ver que ya se están echando para atrás o que están dejando de ser sostenibles, ¿cierto? Y uno de estos es, por ejemplo, pues el uso del carro y el uso de la bicicleta, como lo hemos venido hablando y como incluso también María Daniela ha enfatizado bastante. Pero resulta que efectivamente vemos que ya hay reapertura económica, como la han llamado, y el uso del carro y los trancones pues están otra vez por todas partes. ¿Qué mensaje darías tú, por ejemplo, María Daniela, para dejar de lado estos pensamientos pre-COVID, por así llamarlos, y mantenernos montados en la bicicleta y en viajes caminando y en usos de transporte sostenible? Gracias, Daniela. Aquí quiero como introducir un poco una palabra que sé que nosotras hemos conversado bastante, que es el tema de los co-beneficios. Entonces, pues una acción siempre va a tener, o no siempre, pero puede que
con un propósito específico resulte teniendo muchos otros beneficios de lo que esperábamos. Entonces, bueno, en el ejemplo de montar bicicleta o caminar, pues sabemos que lo vamos a utilizar como medio de transporte y nos va a llevar a nuestro destino, pero también entonces no es solo la mejora de la calidad del aire, sino también la reducción de gases de efecto invernadero que tanto afecta al cambio climático, y pues ya empieza a jugar también el rol de mejorar nuestra salud física, de mejorar nuestra salud mental, si es que pues, la ciudad tiene infraestructura suficiente para que el camino en bicicleta o caminando sean lo suficientemente tranquilos, lindos, agradables, para que nosotros podamos empezar a beneficiarnos de todos estos múltiples co-beneficios que nos puede brindar una sola solución. Entonces yo digo que, pues como decía Sergio también, como no queremos reconstruir lo que ya estaba antes y esas cosas que no nos funcionaban, sino que queremos construir cosas mejores, podemos empezar a verlo desde esa perspectiva, desde, bueno, ¿cuál es una política pública que nos va a ayudar no para una cosa, sino para muchas cosas al mismo tiempo? Entonces me parece un enfoque muy interesante que podríamos aprovechar. Definitivamente. Y a ese mismo tema quisiera sumarle otro para que Olga Lucía nos ayude a responder, y es que también vimos la importancia de tener espacios bien aireados, bien ventilados, que eso es fundamental en temas de COVID, pero pues también ya como que se nos empieza a olvidar y nos estamos encerrando en los apartamentos con muchas personas a hacer visita y pues no es la idea. Entonces ahí también como no olvidamos eso y como no olvidamos también el uso de la bicicleta y caminar. Yo creo que el espacio público, los parques, las áreas verdes cobran un significado grandísimo acá, tanto para contaminación del aire como para lo que es salud mental, también salud física y prevención también de la contaminación del aire. Y yo le adicionaría, es mucho más beneficioso si nos vamos a poblaciones extremas, el adulto mayor y los niños. Entonces yo creo que estos programas, los programas y la política pública para este uso del espacio público y que sea seguro y que disminuya, pues que nosotras las mujeres, sobre todo las mujeres que salen con los niños, se sientan seguras, va a ser fundamental. Eso para el espacio público y también para el uso de la bicicleta, con todos los beneficios que tiene el uso de la bicicleta. También tenemos que reconocer que no a toda la población le gusta utilizar la bicicleta, y también tenemos que reconocer que los programas y lo que hagamos para los hombres, para las mujeres van a ser diferentes, y ojalá tengan un efecto en el uso de las bicicletas, sobre todo para nosotras, pero también tienen que reconocer estas preferencias. Entonces, yo creo que el mensaje acá es, vimos que con la pandemia se visibilizó la importancia de este transporte que es más sostenible, del espacio público como lo son los parques, pero tenemos que trabajar mucho más en programas que lleguen de una forma diferencial a las poblaciones y que no se nos olvide obviamente estas poblaciones más vulnerables que tienen más contaminación del aire, más déficit de espacio público, de pronto utilizan la bicicleta y caminan porque les toca con trayectos demasiado largos, que tampoco es lo que queremos promover. Entonces yo creo que colocar esta dimensión de la desigualdad y la equidad y los programas que sean focalizados con estos co-beneficios que queremos va a ser muy importantes, porque la persona que monta en bicicleta con un trayecto de 30 minutos tiene co-beneficios importantes en salud física, en salud mental. La persona que monta ya 1 hora y media de pronto sí tiene co-beneficios de enfermedad cardiovascular porque está haciendo esta actividad aeróbica, pero en salud mental de pronto no tanto, y de pronto va a tener, se está haciendo por pobreza. Entonces yo creo que sí llegó el momento también de mirar que no es solo la promoción de bicicleta, solo caminar, solo el espacio público, sino también qué es lo que vamos a hacer para nuestras poblaciones más vulnerables, los niños, las mujeres y los adultos mayores. Buenísima esa respuesta, Olga, muchísimas gracias, porque además nos resalta otra vez la importancia de tener una perspectiva tanto de justicia ambiental como de justicia social, y es a quienes vamos a querer dirigir ciertas políticas públicas y cómo las estamos también como fomentando, con qué perspectiva. Importante mantener la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, también considerar las distintas vulnerabilidades. Entonces, wow, muchísimas gracias por ese gran aporte. Y ya para ir cerrando, antes de mandarnos con algunas conclusiones, quisiera como lanzar una pregunta de cierre para cada uno y cada una de ustedes, que ojalá la respondamos en 2 minutos.
Y la pregunta es la siguiente, ¿podemos usar la pandemia como una oportunidad de reconstrucción de ciudades con mejores condiciones de calidad del aire? ¿Y cuáles son los pasos que tenemos que seguir para lograr esto en América Latina? Sergio, arranca tú, ¿qué asientes? Bueno, pues como iniciamos, una de las grandes lecciones de la pandemia es que necesitamos o debemos, estamos obligados a limpiar el aire. No hay duda de eso, porque el no hacerlo significa que somos más susceptibles a las enfermedades y a otros impactos. Y para ello se requiere tanto atender los rezagos y los problemas actuales, este parque vehicular obsoleto de carros y motos fuera de especificación, vehículos en mal mantenimiento, todas estas condiciones de transporte público inadecuado, todo eso se tiene que atender y resolver al mismo tiempo que pensamos al futuro. Hacia el futuro, en el transporte, por ejemplo, se tienen que definir las prioridades correctas. Si los presupuestos de las ciudades se siguen yendo a la infraestructura dedicada al carro, no vamos en buen camino. Pero si la infraestructura o las inversiones se dedican a priorizar el caminar, el usar la bicicleta y promoverlo, a seguir mejorando los sistemas de transporte público, a planear de manera coordinada e integral el uso del suelo y el transporte, a mejorar la logística, que es otro de los grandes problemas que estamos teniendo y que incluso la pandemia detonó, y finalmente mejorar la tecnología y los combustibles, sobre todo orientado a las opciones de cero emisiones, estaremos en el camino correcto. Además Perfecto, Sergio, muchas gracias. Claro que sí. Carolina, ¿qué pasos debemos tomar para lograr que esta pandemia sea una oportunidad de reconstrucción, una oportunidad desafortunada, tengo que decirlo, pero una oportunidad de reconstrucción de ciudades con mejor calidad del aire? No soy optimista porque estoy aquí en el lado receptor de las quejas contra la permanencia de las ciclorrutas temporales, de las obras en la séptima, pues tengo demandas, ¿no? Del Transmilenio eléctrico por la 68, entonces no soy optimista, creo que desafortunadamente se presentaron buenos argumentos sobre la importancia del aire, pero y alguna vez cuando estaba en semana participé en una encuesta que confirmaba lo que les voy a decir, y es que no sé si en Colombia no tendría cómo comparar. Es extremadamente difícil aceptar las responsabilidades individuales de los problemas colectivos. Entonces, el medio ambiente es un problema grave, sí, gravísimo, nos estamos muriendo. ¿Cree usted que usted puede hacer algo para resolverlo? No, yo no puedo hacer nada. No tengo nada en mis manos para resolver. Entonces, no soy muy optimista. Creo que la respuesta no es tanto recurrir a la pandemia como excusa, sino continuar en la senda de las reformas estructurales, permanentes, mejor política pública, mejores incentivos y sobre todo hablar con la gente correcta para entender de fondo cuál es el problema. Bueno, difícil golpe de realidad, pero esperable e importante también tener esa visión desde la institucionalidad, que es saber cómo estamos intentando tomar medidas nuevas. Yo celebro la ciclorruta de la séptima, por ejemplo, pero también suponía y algún día discutía con varias personas cuántas demandas podrían tener por haberla mantenido aún después de la pandemia y pues ya nos confirman que desafortunadamente son bastantes. Pero bueno, pasemos al lado de la ciudadanía a ver si nos volvemos un poquito más optimistas y que nos cuentes, María Daniela, ¿tú qué opinas? ¿Qué podemos aprovechar de todo lo que hemos venido aprendiendo para reconstruir o construir hacia adelante, mejor me gustó ese término, ciudades con mejor calidad del aire? Sí, yo creo que yo soy un poco más optimista, volviendo más bien a lo que había dicho Sergio, del uso de la ciencia y de los datos. Todos estos medidores de bajo costo que ahora existen, que son disponibles para el público general, y no solo que son disponibles, sino que los datos también son datos abiertos, que a veces en muchas ciudades, en Colombia específicamente, los datos son tan difíciles de obtener. Ahora la ciudadanía tiene acceso a estos datos y estos monitores generalmente también vienen con algo más que datos, que es como la explicación, tienen su índice,
y hasta le recomiendan a la ciudadanía qué hacer ya que tienes estos datos. Entonces yo soy un poco optimista en ese sentido. También sé que en el tema, por ejemplo, de la información satelital que yo he usado para algunos de mis estudios en calidad de aire, la resolución ha estado mejorando muchísimo. Estos datos son datos abiertos, pero sí ya requieren que la persona tenga cierto conocimiento para manipularlos. Pero cuando antes teníamos datos a una resolución de 10 kilómetros por 10 kilómetros, ahora tenemos una de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Para ciertos contaminantes como PM2.5, para espacios verdes la resolución puede ser tan baja como 3 metros por 3 metros o 1 metro, creo. Entonces yo creo que hay ciertas herramientas para la ciudadanía, como lo es la ciencia ciudadana, que pueden permitir que estas personas tengan acceso a los datos, que puedan, cuando quieran presentarle algo a alguien, puedan tener, pues no necesariamente un estudio como tal, pero sí algo concreto que mostrar, porque ellos ya se han puesto en la tarea, en el deber de hacer la investigación con lo que tuvieron acceso. Y bueno, pues por último, la contaminación del aire es un problema invisible que no nos damos cuenta, sino a largo plazo con las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Entonces, por supuesto que pues hay que hacer algo ya. Es más, ya estamos tarde, pero pues hay que hacer algo ya. Porque esto no nos vamos a dar cuenta de los cambios inmediatamente, sino a largo plazo, pero debemos confiar en la ciencia, en la tecnología, en los datos, en los estudios y saber que si estos nos dicen que la contaminación va empeorando o mejorando, pues es así y debemos confiar en esto y seguirla mejorando pues hasta que los niveles sean buenos, no solo a nivel ciudad, sino para las poblaciones vulnerables, como decía Olga Lucía, porque en ciertos lugares, si el promedio de la ciudad está bueno, eso no significa que en todas las partes de una ciudad la contaminación va a ser aceptable. Pueden que hayan lo que uno llama hotspots, donde la contaminación es más alta. Entonces tenemos que asegurarnos que no solo el promedio de la ciudad, sino que estas poblaciones también tengan aire limpio, y creo que podemos hacer esto con el uso de la ciencia y los datos. Excelente, María Daniela. Y ya para darle la palabra a Olga Lucía, ¿cuáles son esos siguientes pasos para reconstruir o construir hacia adelante ciudades con mejor calidad del aire, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y una muy importante que fue la que tú introdujiste, que es justamente esa evidente desigualdad? Yo creo que a nivel de América Latina, yo trato de ser un poquito más optimista, Carolina, pero es que no estoy en el sector público, entonces te entiendo. Pero yo creo que América Latina, y Juan Pablo acá mencionó, y los invito a todos a que vean el proyecto Salurbal, que era algo imposible. Tenemos 12 países, más de 3.600 ciudades que logramos con datos satelitales, con datos poder visibilizar a diferentes escalas lo que está pasando con contaminación del aire y con algunos indicadores en salud. Entonces yo creo que hay un avance en América Latina en datos que ya estamos utilizando y que ojalá la ciudadanía y los tomadores de decisiones lo tomen a nivel local. Y a pesar de todos los problemas, además porque como estoy en este proyecto y comparo los diferentes países, Carolina, yo celebro el riesgo que tomó Bogotá. Ese riesgo de haber hecho una ciclorruta, yo digo, de verdad, cuando yo miro esto comparado con otros países, otras ciudades, yo digo, sí, es complejo, sí, sabemos que hay demandas, sí, sabemos que hay personas que no están muy contentas, pero también sabemos que hay colectivos que lo apoyan, hay comunidades. La Contraloría, Olga Lucía. Contraloría Que las comunidades, hay comunidades que lo han celebrado. Entonces yo sí, y de hecho yo lo traigo a colación en nuestros proyectos internacionales, yo celebro ese riesgo que tomó durante la pandemia la ciudad de Bogotá y otras ciudades en Colombia y otras ciudades de América Latina. Ciudad de México también tomó en parte, tomó ese riesgo para mostrar que en ciudades con desigualdad, con caos, con problemas de movilidad, fuimos capaces de darle un espacio a transportes sostenibles que pueden tener un efecto sobre la contaminación del aire. Nuevamente, lo que tú dices, estos pasos requieren que nos pensemos las necesidades de las diferentes poblaciones y ese es nuevamente el llamado que siempre digo y es pensemos qué necesitan las mujeres, qué necesitan los niños y qué necesita el adulto mayor. Entonces yo creo que ese es como un poquito de optimismo que me gustaría tener como bogotana y como orgullosa de ser bogotana a pesar de todos los problemas que tenemos. Quiero rápido cualificar. Yo soy muy optimista frente a la agenda en general. Lo que no creo es que la pandemia sea el punto de inflexión. O sea, no creo que vayamos a ver un cambio
como transformacional a partir de la pandemia, pero sí creo que la agenda va muy bien mejorando y avanzando rápidamente. Bueno, muchísimas gracias por la participación de ustedes acá en este panel. Yo quisiera dejar sobre la mesa o sobre el aire, me gusta como en el aire, que veníamos hablando del aire, unos temas y unas conclusiones como muy importantes que no se nos olviden. Y yo creo que la primera es que justamente la pandemia nos evidenció que sí se pueden tomar medidas para mejorar la calidad del aire, difíciles, pero se pueden, y el reto es hacerlas sostenibles, y que también existe una necesidad justamente de tomar esas medidas para mejorar la calidad del aire y tener todos estos co-beneficios de los que hemos venido hablando. Entonces, algunas lecciones aprendidas: hablamos de la necesidad entonces de limpiar el aire, de preservar espacios verdes, de fomentar otros sistemas de transporte, de nosotros como ciudadanía también hacer este ejercicio de reflexión y cambiar nuestro comportamiento. Hablamos del rol de la ciudadanía y de la participación ciudadana, por ejemplo, en la elaboración de políticas públicas para mejorar también la calidad del aire, y cómo cuando traemos esta co-creación en el sector público, tenemos políticas públicas más sostenibles, empoderamos a la ciudadanía, y este empoderamiento también hace que creamos más en nuestras instituciones, en nuestras políticas, y dejen de ser puro garrote y tal vez empiecen a ser un poco más tipo zanahoria, donde todos estamos participando y todos estamos creyendo en lo que estamos haciendo porque estamos involucrados. Entonces ahí trajimos también temas como el de la MECAP, donde hay ejercicios de diferentes actores con distintas disciplinas en un espacio que no solo es multidisciplinario e interdisciplinario, sino que también trajimos otro concepto muy interesante que es transdisciplinariedad, y cómo entender las otras disciplinas para que efectivamente sentados en la misma mesa hablando de un tema logremos aportar desde las distintas perspectivas. Creo que fue, o no, creo no, estoy totalmente convencida que fue una conversación absolutamente rica en muchos sentidos. No solamente pues pudimos disfrutar de escuchar a distintas personas y varios actores con distintas visiones, sino también en temas donde aprendimos un montón. Y solo para que lo tengan en mente, pues todo esto surge a partir de un curso que estamos acá, por supuesto, promocionando, donde vamos a tocar muchos de estos temas que logramos acá conversar. El curso de Ciudadanía, Desarrollo Urbano y Calidad del Aire del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, donde vamos a estar Juan Pablo y yo como coordinando y dirigiendo el curso, donde también esperamos contar con algunas y algunos invitados estelares, como quienes nos estuvieron acompañando hoy. Y nuevamente agradecerles absolutamente por haber aceptado nuestra ambiciosa invitación de tener un panel tan increíble como este, que se convirtió en realidad, lo cual le sumo otro mensaje, es que hay que soñar para que sí se cumplan las cosas y gestionarlo para que se cumplan. Entonces, Carolina, vamos a sumarle un poquito de optimismo al punto de quiebre del COVID, que ojalá sí sea esto que nos deja la evidencia donde sí se puede y donde existe una necesidad hacia donde vamos a avanzar, así como lo discutimos el día de hoy. Cruzamos deditos. Daniela, qué pena. No quisiera perderme la oportunidad de decir algo más. Por supuesto. Bogotá fue de las ciudades pioneras en tomar decisiones para agregar estas alternativas de movilidad durante este periodo tan difícil de la pandemia, y esto es algo que tiene que reconocerse. Y uno de los más grandes desafíos para toda América Latina es la institucionalización de los esfuerzos. Carolina también destacó estos ciclos que sufrimos en la región, donde a veces se considera que el problema es importante y otras veces no, y eso no crea la pauta o no facilita esfuerzos de largo plazo. Como decimos en México, en todas partes se cuecen habas. Pero en la Unión Europea, por ejemplo, desde el 2019, estaban preparando su Pacto Verde, el No Green Deal europeo. Vino la pandemia y lo tomaron como una oportunidad para fortalecer el plan y crear lo que se llama el Plan de Reconstrucción Nueva Generación Europeo. Y aunque les quedó más chiquito, al final no lograron destinarle tantos fondos como tenían pensado. Es un fondo de reactivación económica que incluye medidas precisamente para construir mejor hacia el futuro. Las realidades financieras son distintas, sin duda, pero en la medida que seamos consistentes
y que tomemos fuerza a partir de lo que hemos vivido, que reconozcamos que para que no nos pegue una crisis como esta nuevamente tenemos que mejorar otras cosas también. Es una inversión, solamente así vamos a poder avanzar. Y que además algo muy importante es que la crisis de contaminación del aire que vivimos en el mundo está acompañada de la crisis climática. Y creo que es otro mensaje muy importante que debemos dejar. Si atendemos el problema de contaminación del aire, también vamos a estar avanzando hacia atender la crisis climática, y eso le da un argumento muy fuerte desde la perspectiva de los co-beneficios o los beneficios múltiples que Daniela ha mencionado. Y ya. Muchas gracias, Sergio. Y terminas con algo muy importante y es justamente resaltar la complejidad del tema de calidad del aire, que justamente no es algo netamente técnico, aunque por supuesto tiene su gran componente técnico, sino que abarca muchísimas otras aristas de esta problemática para enfrentarla en nuestras ciudades, que es también el objetivo del curso. Entonces, nuevamente les invito, ahí les dejamos el link para que lo revisen, le echen una mirada y ojalá se animen a inscribirse. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Educación Continuada para ya dar el cierre del evento. Muchas gracias Daniela, muchas gracias a los panelistas y moderadores. También muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas. Acabamos de compartir por el chat un enlace que les pedimos abran antes de irse. Es una encuesta muy corta en la que podrán contarnos cómo les fue en esta actividad. Ya para terminar, les contamos que pueden volver a vivir este evento porque quedará grabado en la página que les estamos compartiendo por el chat. En ese enlace también podrán conocer otras actividades como esta que tenemos programada. Por ejemplo, nuestro próximo webinar sobre herramientas de valoración ambiental, costos ambientales ocultos de la industria agroalimentaria de la Facultad de Economía, el próximo miércoles 25 de agosto a las 6 de la tarde. En esta página también podrán conocer todos los contenidos digitales que la universidad está liderando en este momento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. También muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron en nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz noche. Nuevamente, gracias por participar y nos vemos en la próxima.